Bienvenidos al proyecto Carbon Exposure, una plataforma para conversaciones entre pares con las personas que están ayudando a dar forma al mercado de carbono del mañana. Acompáñeme, soy René Velázquez, mientras tengo conversaciones sobre temas que van desde ESG y finanzas, disfrutando de cócteles en la ciudad del León, Singapur. Salud. Mi invitado de hoy es Duncan Van Bergen de Calix Global, una agencia de calificación que desarrolla soluciones para evaluar y cuantificar la calidad de los proyectos. Su misión es restablecer la confianza en los mercados y ayudar a cambiar el paradigma e impulsar el mercado hacia una mayor calidad. Es un placer sentarme con Duncan hoy. No están aquí. Me encanta el configuración. Sí. Está bien. ¿Listos para empezar, muchachos? Fresco. Duncan. Bienvenido al proyecto de exposición al carbono, hombre. Gracias. Es un placer verte. Gracias por invitarme. Esto es genial. Siempre es un placer verte. De hecho, cuando regresé, una pequeña anécdota aquí, si me lo permites. Cuando regresé a Singapur a mediados del año pasado, creo que fuiste de las primeras personas que vi. Regresé y dijiste, oye amigo, vamos a ponernos al día con un café. Sí. De todos modos, Agradecer. tú. Sí, eso es cierto. Así que gracias por mostrarme su hospitalidad. Y ahora es mi turno de corresponder. Me encanta tu ambientación. Configuración buena. Es un poco más sofisticado que cuando lo tomé. Tú, me encanta. Sí. Bueno, oye, tienes amigos en lugares altos, ¿verdad? Así tendrás llamarlos. No, la tripulación eres. Mi amigo en los altos lugares. No. He tomado algunas bebidas en algunos bares y entonces mi truco es hablar con el camarero y así os hacéis amigos. Así que no. Pedí algunos favores y la gente aquí en 28 Hong Kong Street gentilmente nos permitió venir a filmar hoy y en otros momentos para estos episodios. Regresaré esta noche. Sí, deberías, definitivamente. Oh, no, acabas de romper la tercera pared. ¿No es de noche? Eso es bueno, amigo. Hola, gracias por acompañarme. De verdad, sinceramente, es un placer verte. Aquí igual. Obviamente quería sondear tu cerebro y aprender de ti. Creo que, ya sabes, tuvimos esta charla fuera de cámara. El impulso de esta plataforma, y es una plataforma, es el diálogo. Yo quiero, básicamente, es mi carta de amor a los mercados de carbono. He estado en este sector, he tenido mucha suerte de trabajar durante muchos años en este ámbito con personas increíbles. Y esencialmente es para proporcionar una plataforma para el discurso, el diálogo y el aprendizaje. Quiero que sea inclusivo. Básicamente, la gente habla de transparencia y siento que podemos lograrlo hablando de cosas que son complicadas. Y aprendiendo de personas que son practicantes de este arte. Y te considero uno de esos expertos practicantes, de nivel maestro. Así que esa es mi introducción para ti. Espero que sí. No demasiado exagerada, pero gracias por venir. Y realmente quiero empezar, si puedo, enfocándome en el increíble trabajo que tú y tu equipo en Calix están haciendo. Y de hecho, nuevamente, enfocándonos en esta narrativa sobre la transparencia, tu equipo realmente está haciendo el trabajo. No se trata solo de hablar, sino de trabajar para resaltar la calidad, que es un tema históricamente muy subjetivo, y hacerlo objetivo. A través de la cuantificación y el análisis basado en datos, algo realmente necesario en este mercado. Así que gracias por eso. ¿Puedo explicarte esto brevemente? Cuéntame un poco sobre ese viaje hasta ahora. Seguro. ¿Cuántos años tiene ahora Calix? Y cuéntame un poco sobre la empresa. Y luego tengo algunas otras preguntas sobre la experiencia en el tema. Gracias. Bueno, primero, gracias de nuevo, René. Me encanta el entorno y me encanta la invitación. Gracias, amigo. Más allá de la maestría, si es que estoy cerca de eso, siempre está el nivel Shifu. Pero Un poco aspiro a eso. no, es genial estar aquí. Y me encanta este concepto de una carta de amor. Pero sí, e hiciste algo más con eso, lo cual realmente aprecio. Hablaste del equipo. Y tengo que admitir que Donna y yo, Donna Lee, mi cofundadora, realmente solo podemos hacer esto porque nos apoyamos mutuamente. Pero trabajamos en medio de un equipo de gigantes. Realmente hemos tenido mucha suerte. Genial. Estamos juntando a equipo de personas que son practicantes de los mercados de carbono, que están totalmente dedicadas a este tema de la calidad. Pero se sienten atraídos por los líderes porque ustedes tuvieron la visión. Tú y Donna fijaron ese lado norte y todos lo siguieron. Eso es liderazgo, independientemente de si eres un líder reacio o no. Bueno, creo que obviamente todos tenemos un papel que desempeñar, pero creo que lo que más nos une, más allá de los líderes, es lo que queremos lograr. Y en realidad es una gran manera de hablar sobre K-Lakes desde el principio.
Nosotros Fundamos Colleagues a principios de 2021 con una misión muy simple. Queríamos aumentar y fortalecer el impacto de los mercados de carbono para el beneficio del planeta y de las personas. me encanta esa misión. Eso es increíble. Por eso lo hicimos. Y esa es honestamente la razón por la que el equipo se une a nosotros. Creyendo en la misión, están alineados. Solo estamos tratando de ayudar a que eso suceda. Pero Esa es realmente la razón por la que mucha gente se une a nosotros, por la que hemos sido capaces de atraer gente, como nuestra científica principal, Débora, que fue profesora en la Universidad de Virginia. hay Tantas personas increíbles en ese equipo. Creamos la empresa para intentarlo, impulsar el mercado en la dirección de un mayor impacto. Porque Donna y yo, cada uno con nuestro propio trasfondo, estábamos viendo este creciente interés en los mercados de carbono. Somos conscientes, de nuevo, por nuestras propias trayectorias, de la variabilidad en la calidad y decimos, mira, si este interés creciente se traduce en una cantidad de dinero cada vez mayor y simplemente va a inundar el mercado indiscriminadamente, va a haber un desperdicio, va a haber expectativas que no se van a cumplir, habrá personas cuyas reputaciones serán atacadas. ¿Por qué compraste este crédito? No representa nada. Y pensamos, oye, aquí hay una oportunidad, si podemos ser una guía, si podemos ser, a veces hablamos internamente sobre Sacagawea, la persona que ayudó a los pioneros a encontrar su camino a través de Norteamérica. Si podemos ser una guía y señalarle a la gente dónde no ir y dónde sí ir, a dónde ir. Puedes desempeñar un papel activo y ayudar a darles forma. realmente podemos ayudar a tener un impacto. Eso es increíble. Y así es como lo organizamos. Mi experiencia es en el desarrollo de proyectos de carbono y también en pensar cómo se comercializan los créditos de carbono. La experiencia de Donald es más en el ámbito gubernamental y de la sociedad civil y ha trabajado con todas las partes que son actores clave en el mercado. Pero eso es lo que nos une. Necesitamos hacerlo más fácil para que las empresas que utilizan créditos de carbono encuentren el camino hacia la calidad y así logren un mayor impacto. Y también para que puedan evitar el riesgo que implica comprar créditos que terminan siendo basura. Así que, seamos sinceros, el mercado tiene de todo. Hay proyectos que realmente funcionan bien, que en verdad cumplen lo que dicen y prometen, es decir, representar 1 tonelada de dióxido de carbono eliminada o reducida, así como también hay créditos que lamentablemente no lo hacen. Así que lo que queremos es cambiar un poco la narrativa de una en la que, oh, esto es turbio, no sé qué hacer, será mejor que me quede al margen. El resultado perverso de la inacción. Exactamente. Y eso podría llevar a quitar una palanca de acción del tablero y obviamente nadie piensa que los créditos de carbono sean la solución, ¿verdad? No, Incluso los profesionales del mercado como yo definitivamente no lo hacemos. Es una solución, uno de muchos que pueden ser todos. Congruente, todo sucede al mismo tiempo. y todos sabemos que si vamos a lograrlo, es decir, resolver esta crisis climática, vamos a necesitar todas las piezas sobre el tablero. Así que no quieres que se quite una pieza del tablero, porque la gente dice, ah, es demasiado difícil, es demasiado arriesgado, es demasiado esto, es demasiado aquello. Queremos pasar de eso a un lugar donde todos digamos, sí, es un mercado donde hay riesgos y hay herramientas y datos para gestionar ese riesgo. Al igual que existen herramientas y datos y la mayoría de los mercados históricamente y en todo el mundo, Ah, digamos, vale, tengo los datos, no compro esto, pero compro aquello. Mis partes interesadas quieren esto. Por eso me interesa más África, me interesan más las soluciones tecnológicas o me interesa la naturaleza. Bueno, dentro de eso, ¿qué debería mirar? ¿En qué debería estar atento? Así que es un mundo mucho más maduro, algo que espero que el ecosistema empiece a reconocer. Es un ecosistema más maduro. De todos modos, por eso nosotros, esa es la génesis. sí, Y de nuevo, eso es fantástico porque básicamente estás ayudando a orientar el mercado hacia donde necesita ir y a cruzar ese abismo. En cuanto a esa inacción, que es la posición predeterminada, y francamente mucha gente del lado del mercado está lamentando esa inacción en este momento. Y algunos no reconocen que esta discusión sobre la calidad, esta discusión sobre la integridad necesita darse. Y por otro lado, como dijiste de nuevo, ahora en el espectro, personas como yo y muchos otros realmente inteligentes que están trabajando en la cuestión de la integridad, al final es un tema de confianza.
Y como dijiste, no es algo binario en realidad, y no quiero poner palabras en tu boca, solo quiero conocer tu opinión sobre esto, pero esencialmente es un espectro. Hay calidad. Las decisiones deben basarse en datos para obtener esos conocimientos. Y en última instancia, se trata de riesgo y de cómo navegar ese riesgo. ¿Crees que esa es una evaluación justa? Esa es una muy buena manera de decirlo. No es binario en absoluto. Y ahora es manejable. Ahora manejable. Excelente. Sí, porque quizá hace 5 años o más uno podía decir, oye, mira, no tenías muchas opciones, ¿verdad? Dirías, vale, bueno, es un crédito verificado, simplemente voy a ir a por ello. Sí, eso era binario, o estaba dentro o estaba fuera. Y entonces podrías levantar las manos y decir, oye, eso es lo que hice, y aún así podrías estar expuesto a este riesgo. Creo que con la llegada de mucha innovación en el ecosistema ha habido un progreso fantástico en cuanto a la disponibilidad de datos geoespaciales. Hay Y ha habido otros tipos de datos, y ahora las calificaciones están disponibles. Y ahí es donde nosotros participamos con Kelus Global. Ahora de repente puedes decir, oye, puedo cuantificar esto, puedo decir qué es una A+, qué es una B+, para qué quiero usar el crédito. De igual manera, puedes empezar a decir eso respecto a otros tipos de impacto, impacto en el desarrollo sostenible, y preguntarte, oye, ¿qué es lo que me importa? ¿Para qué quiero usar el crédito? ¿Es para fines de compensación? En ese caso, probablemente querrías decir, bueno, por lo tanto, el crédito realmente debería tener una probabilidad muy alta de representar una tonelada. ¿O es más bien para hacer una contribución? Para mostrar una contribución y decir, oye, me importa mucho la biodiversidad o las comunidades en el área donde yo como empresa estoy activo. Así que ahora puedes empezar a ser mucho más selectivo, sabiendo que si haces una afirmación, esa afirmación está respaldada por los datos, la evidencia y el análisis. y puede ser fundamentada. Exactamente. Fantástico. Eso es una, perdona el juego de palabras, una observación sobria. Bueno, lo mantendremos sobrio mientras podamos. Salud, amigo. Así que Duncan, gracias por esa evaluación tan perspicaz. Y de nuevo, una visión sobria, perdona el juego de palabras, del mercado. Ahora hablemos de esa dualidad. Hay un componente de carbono relacionado con cuantificar y fundamentar esas afirmaciones. Así que, Toquemos ese tema. Y luego quiero volver a la parte de los impactos en el desarrollo sostenible, así que sobre el tema del carbono. Y puede que sea algo contraintuitivo para algunas personas, pero creo que ustedes sacaron algo realmente interesante. Fue un comentario o un artículo muy reciente donde básicamente, y de nuevo, no quiero poner palabras en tu boca, pero ustedes, gracias a un enfoque basado en datos, destacaron eso. Algunos de los proyectos que tal vez carecen de carisma, llamémoslos los patitos feos, resultan tener muchísima integridad en lo que respecta a fundamentar estas afirmaciones. ¿Puedes explicarme eso? ¿Cuáles son los tipos de metodologías y proyectos que tal vez no son tan carismáticos ni tan comentados, pero que tienen un impacto significativo desde la perspectiva climática? sí, claro, es un gran tema. Y este concepto de, oye, necesitamos mirar esos proyectos menos carismáticos surgió cuando empezamos a acumular los números. Empezamos, lanzamos nuestra plataforma con 50 proyectos calificados allí, donde hoy estamos entre 450 y 500. Vaya, eso es un aumento muy rápido. Y a medida que los números empezaron a subir, pensamos, oye, hay... Y recuerda, existimos para tratar de impulsar el mercado hacia una mayor calidad y más impacto. Y empezamos a decir, oye, en estas calificaciones más altas que en nuestro sistema son como una A+ y una A. Y un poco por debajo de eso empezamos a ver proyectos que no son los típicos de los que todo el mundo está al tanto, como algunos de los proyectos RED o algunos de los proyectos de energía renovable que tienen muchas toneladas disponibles. Y que han dominado la cuota de suministro, absolutamente. Exactamente. Durante un tiempo eso era más de 2/3 de lo que se comerciaba. Pero empezamos a ver proyectos de captura de gas de vertedero, sustancias que agotan la capa de ozono, biogás, biodigestores, ese tipo de cosas. No son tan sexys, pero ellos tienen... Es un poco más difícil incluirlo en el informe sobre desarrollo sostenible. Tuve exactamente la misma conversación con un cliente empresarial recientemente. Lo que realmente hacen es defender una afirmación de una tonelada de emisiones de carbono producidas o eliminadas o su equivalente, y realmente lo hacen muy bien.
Sí. Por lo tanto, el índice de carbono es intachable. Exactamente. Así es como calificamos los créditos en nuestro sistema. En una escala de A plus a E, los evaluamos según las dimensiones que cabría esperar, como la adicionalidad y un par de dimensiones relacionadas con la sobreacreditación que tienen que ver con la línea base, el riesgo de fuga, el riesgo de emisiones del propio proyecto, la permanencia y el riesgo de reclamaciones superpuestas. Pero en eso lo estaban haciendo realmente bien. Y por eso sentimos que era necesario decir, hey, gente, el mercado es más que ese par de tipos de proyectos en los que todos participan. Aquí se pueden encontrar algunas joyas sin pulir. Y anecdóticamente estoy escuchando que algunos de esos proyectos están despertando mucho más interés que antes. Ellos son, Así que pienso que eso es algo bueno. y creo que es algo fantástico. Sí, diamantes en bruto. Los patitos feos, llamémoslos así, metáforas mezcladas. Me gusta eso. Eso es bueno porque muchas de esas metodologías, como dijiste, son tan robustas de diseño, son irreprochables. Así que mencionaste gas de vertedero, biogás, digestores, etcétera. Están desplazando efectivamente lo que sucedería con los productos de desecho en el campo mediante digestión anaeróbica y envasado, Metano. pero en última instancia capturar ese metano y en última instancia utilizarlo para generar energía y esencialmente mitigar el impacto climático. Hay un efecto multiplicador del metano frente al dióxido de carbono. Hablamos de equivalencia de dióxido de carbono. Mucha gente habla de carbono, pero es equivalencia de CO2. Esa es la génesis ahí. Eso es genial para quienes lo entienden. Tiene sentido. Es bueno que hayas puesto el foco en ese segmento del mercado porque es una historia positiva, en contraste con el otro tipo de vitriolo que sigue apareciendo en este mercado al verlo como una solución imperfecta. Y entonces, como dijiste antes, se simula o se termina con un resultado perverso de inacción. Y si me permites agregar una cosa, Por favor, porque creo que has señalado algo bastante importante aquí, que es que realmente hay buenas historias ahí. Sí, lo que vemos, sin embargo, es que no se puede decir que este tipo de proyecto es completamente bueno y que aquel es completamente malo. No hay ningún. tipo, país o estándar en el que puedas decir, bueno, ahí puedes hacer todo a ciegas. Hemos analizado nuestros datos porque ahora, con más de 450 proyectos en el conjunto de datos, empezamos a hacer algunos análisis estadísticos interesantes. Hemos examinado los datos de todas las formas posibles. Los hemos analizado, obviamente, por tipo de proyecto, por país, por estándar, si es elegible para Corsia o no. Lo que se te ocurra, lo hemos segmentado. Así que Ya no es un arte, ahora es una ciencia. sí, y nunca hay un tipo en el que todo sea bueno o todo sea malo. Siempre hay una distribución. Desviación estadística es lo mismo que cuando eres un niño en la escuela, hay una distribución en forma de campana. Hay una curva. Y lo que esto nos dice es que es importante que el mercado tenga lo que está disponible ahora, que es la evaluación de riesgos a nivel de proyecto. El Riesgo de que estos créditos no representen, o si se quiere darle la vuelta, confianza en que estos proyectos, representar. esa reclamación de 1 tonelada. Genial, muchas preguntas. Bueno, está bien. Dejemos esto de lado por un segundo, porque usted insinuó esto en torno a las líneas de base, el exceso de créditos, etcétera. Y luego, en esa distribución, esencialmente hay preocupaciones en torno a eso, a la concesión excesiva de créditos. Y ese tiempo que se ha vendido no representa el tiempo único. Eso es. Correcto. Entiendo eso y no creo que veas ninguna objeción, al menos de mi parte y de otros profesionales del mercado, sobre este tema. Pero hay un tema importante que mencionaste antes relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y los impactos asociados a muchos de los proyectos. Desde una perspectiva de marketing, eso se siente bien, ¿verdad? Es una gran historia. Pero cuando realmente visitas los proyectos en el terreno, he tenido la fortuna de visitar muchos de esos proyectos en persona, tanto en Kenia como en Guatemala, y he estado en varios otros proyectos y ver el impacto que tienen en las comunidades indígenas, en las comunidades locales, en la biodiversidad. Simplemente es mucho, ¿verdad? Hablemos de ese componente porque tú también has analizado y desglosado los datos. ¿Qué ideas puedes darme sobre los impactos en los ODS de muchos de los proyectos que son esencialmente duales? Son proyectos de compensación de carbono, pero en esencia se presentan como proyectos de impacto en los objetivos de desarrollo sostenible y están buscando una moneda.
y el carbono resulta ser esa moneda. Me alegra mucho que menciones esto porque yo también he tenido el privilegio de visitar algunos de estos proyectos y de estar en un bote en medio de un bosque pantanoso y ver el beneficio que se aporta a las comunidades de un sistema basado en el mercado donde la gente realmente puede trabajar productivamente en algo que sea compatible con la salud a largo plazo del bosque, ese tipo de cosas. Así que eso es sumamente inspirador. En Cal Lakes creemos, recuerda que antes mencioné, creemos que nuestra misión es aumentar el impacto de los mercados de carbono para el beneficio del planeta y de las personas. Así que realmente estamos observando con tanta atención y rigor los proyectos que hacen afirmaciones como, oye, también hacemos esto por la comunidad o aquello por la biodiversidad. Y si lo deseas, lo último o el modelo sobre el cual es más fácil evaluar es mirar a las metas de desarrollo sostenible ONU, Sí, es una gran perspectiva. esos 17 objetivos. Y básicamente lo que hacemos es que tenemos una calificación aparte, así que por un lado tenemos nuestra calificación de gases de efecto invernadero y luego tenemos una calificación de ODS, es decir, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esa evalúa las afirmaciones que hace un proyecto sobre aspectos específicos, afirmaciones como, oye, estoy haciendo algo por el ODS 4, educación de calidad o ODS 1. hambre cero o fin de la pobreza, y así sucesivamente y analizamos las pruebas que se presentan. Así que solo calificamos esos proyectos cuando tienen una certificación al respecto. Seguramente habrás oído hablar de BSB o Gold Standard para los objetivos globales. Y observamos, a ver, hicieron una afirmación sobre el ODS 2. ¿Qué evidencia están presentando? Y luego evaluamos esa afirmación en torno a cuánta evidencia de cambio existe. Solo hay una historia de, oye, hicimos alguna actividad como plantar árboles frutales en la comunidad, o en realidad ves una historia de resultados reales y de impacto en términos de eso. Ha llevado a un aumento en el valor calórico de los alimentos en la comunidad en X y a una reducción de la desnutrición en Y, y luego analizamos la calidad de esa evidencia. ¿Lo es? ¿Es una historia o es una serie temporal de datos? Basándonos en esas dos dimensiones, entonces podemos empezar a formarnos una opinión y una evaluación de, oye, la afirmación respecto a ese ODS, qué tan sólida es. ¿Qué tan sólida? Y luego todas esas afirmaciones se suman en una sola puntuación ODS para el proyecto. Y por eso creemos que esas afirmaciones, que el impacto que tienen algunos de estos proyectos merecen ser evaluados, con el mismo rigor analítico y de base de datos de modo que efectivamente aquellos proyectos que hacen más reciban la recompensa completa por ello, porque le cuesta dinero extra al proyecto hacer esto. Genial, me alegra que lo hayas dicho. Y si no vas a ser reconocido por ello, ¿por qué harías un esfuerzo adicional? Lo que queremos asegurar es que aquellas personas que realmente hacen un esfuerzo extra, esos proyectos que realmente van más allá y realmente hacen algo junto con la comunidad, que tiene un impacto a largo plazo, que puede perdurar. La base se expande al alza respecto a los puntos de referencia. Exactamente. Genial, Así es. me encanta eso. Eso es muy empoderador y reconoce el importante trabajo que muchas personas en el terreno tienen y hacen. Y por eso creo que eso es, en última instancia, transformador. Tengo muchas preguntas sobre el rigor específico en torno a cómo se cuantifica eso. Esto lleva a preguntas sobre el monitoreo, reporte y verificación, la parte de MRV. Así que Mencionaste que hay un cambio de paradigma respecto a esos datos, ¿no? Sobre datos geoespaciales y un montón de otras métricas. Tengo curiosidad de cómo se hace eso en el lado de STG. Mucho de eso sería muy, muy difícil de cuantificar, ¿no? nos tomó el esfuerzo de desarrollar un marco de calificación para esto. Obviamente dependemos del propio ecosistema. Cuando solicitas una certificación bajo SD Vista o CCB o con Gold Standard, se te exige presentar informes de monitoreo, se te exige hacer la tarea. Ahora, lo que nosotros analizamos en esa tarea es qué tan sólidos son los datos, qué tan sólidas son las evidencias. En eso basamos nuestras evaluaciones. Así es como se convierte en un ecosistema que se refuerza mutuamente, donde usamos esos datos para empezar a sacar conclusiones a partir de ellos. Sí, eso es genial. Bueno, eso es realmente fascinante. Así que yo
De nuevo, mi cerebro está dando vueltas y quiero hacer muchas preguntas. Puntuación de carbono, puntuaciones de impacto de los ODS. ¿Cómo podemos avanzar de manera positiva y constructiva? Creo que mencionaste fuera de cámara antes un evento que Calix acaba de organizar en Nueva York durante la Semana del Clima de Nueva York con OneShot.Earth. ¿Puedes hablarme un poco sobre eso? Lo leí en línea y realmente quiero profundizar en eso contigo. Genial. Mira, sí, hicimos algo junto con OneShot, Kelly's Global y OneShot Together durante la Semana del Clima, donde organizamos un evento a puerta cerrada alrededor de eso, analizando qué se puede hacer con esos créditos que funcionan bien, excepto en la dimensión de la sobreacreditación. Es un poco como decir, oye, tenemos todos estos créditos ahí fuera, se puede hacer algo, y tengo que enfatizar, es algo que estamos explorando, Estamos, experimentando con ello. pero están en el laboratorio tratando de encontrar soluciones. Exactamente. Y entonces lo que hicimos junto con OneShot fue decir, vamos a abrir esto. Y en este caso creo que era un proyecto de gas de vertedero que funcionaba bien en todas las dimensiones de nuestra calificación de gases de efecto invernadero, excepto en la sobreacreditación. Analizamos bien qué hay en la sobreacreditación y dentro de la sobreacreditación analizamos las líneas base, el riesgo de fuga y las emisiones del proyecto. Llegamos a la conclusión de que, oye, si ese proyecto no hubiera reclamado 1 tonelada, si hubiera reclamado menos, habría estado bien. Así que dale la vuelta a esa ecuación y pregúntate, bueno, ¿necesitas retirar más de un crédito para poder usarlo y compensar 1 tonelada? Y la respuesta es sí. Así que hicimos los cálculos con los datos que existen ahora y OneShot lanzó una cartera ajustada. En otras palabras, un paquete o una cartera que compensa ese problema de sobreacreditación. Y luego le pusimos una calificación de A+, diciendo, bueno, como paquete esto representa una A+. Obviamente requiere transparencia porque la confianza Es, es esencial. La gente no quiere saber qué tipo de truco o magia hiciste, pero mientras sea transparente, esté bien medido y se comunique claramente. Entonces creo que esa es una forma en la que puedes empezar a arreglar el mercado. Ahora, obviamente no es la única vía, pero creo que esta es una alentadora. creo que es realmente alentadora y pienso que merece reconocimiento por varias razones. Básicamente, se reconoce que el mercado de carbono no es perfecto. No creo que nadie en este sector haya afirmado realmente que sea perfecto. Creo que hemos sido bastante abiertos a la crítica y reconocemos que la confianza es esencial. La confianza se ha erosionado y queremos recuperarla. Creo que este tipo de iniciativas logran eso. Y básicamente se trata de aplicar un enfoque bastante pragmático de rendimientos ajustados al riesgo, en esencia proveniente de la gestión de carteras, ¿verdad? Así que en este caso lo estás aplicando a proyectos existentes. Pero puedo extender esto a tal vez cuál es el potencial de que en el diseño del proyecto, quizás para la próxima emisión, los desarrolladores del proyecto, los proponentes, adopten esto como una forma de maximizar el resultado, la calificación. Y si existe una correlación entre el precio y la calificación, lo cual creo que existe y podemos analizarlo, ¿cómo los incentivamos a hacerlo? Y Primero quiero agradecerte, René, por haber incluido un punto muy importante en tu pregunta, que es que la confianza y la credibilidad son esenciales si queremos que este mercado crezca hasta alcanzar su máximo potencial. oh sí, la gente habla de escala todo el tiempo y no es posible sin confianza. Es el ingrediente principal. Me alegra que estés usando esta plataforma para señalar ese punto. Pero volviendo a la pregunta sobre cómo podemos ayudar al desarrollo de nuevos proyectos hacia un mayor nivel de calidad e integridad, creo que hay un par de mecanismos. Uno que espero que empecemos a filtrar y me encantaría saber qué piensas al respecto. ¿Cuánto de eso ya existe? Es Ver la calidad en el descubrimiento del precio. O say, ver que eso sucede. ese era mi sueño en el lado del intercambio. Exacto, iniciar. Rating. Efectivamente, cuando acudiste a mí, cuando otras agencias de calificación innovan en ese espacio y sus alrededores, fue un momento de iluminación. Dije, oh Dios mío, veo un futuro con diferenciación, es decir, diferenciales de base. Sí, Si tienes una media, todo se ajusta en función de ese espectro y el precio es relativo. Y si es realmente difícil obtener esa A+, bueno, adivinen qué, hay una gran variedad en lo que se refiere a precios. Por el contrario, en el lado de los ODS, la gente de Viridios está haciendo un trabajo realmente excelente con un modelo de IA y su tesis era muy simple.
Me pareció que estaban adelantados a su tiempo, fue realmente audaz, pero los proyectos que se diferencian en los ODS, que son realmente difíciles de demostrar, obtienen una prima significativa en el mercado. Pensé, eso es fabuloso. E imagina si ahora podemos respaldar eso con, oye, ¿qué tan sólida es la evidencia detrás de esa afirmación en particular? Eso debería hacer que ese ciclo de retroalimentación sea aún más fuerte. Sí, y el ruido desaparece. Sí, exactamente. Porque es objetividad, es como datos, es como, mira la ciencia, sí. Así que tenemos muchas esperanzas de que vamos a ver cada vez más ese ciclo de retroalimentación, de conectar la calidad con el precio ocurriendo en la realidad. Creo que por ahora es mayormente anecdótico, pero me encantaría saber si tienes más datos al respecto. Pero estamos escuchando evidencia anecdótica de proyectos que están obteniendo buenas calificaciones, tanto en el lado del carbono como en el de los ODS, y que están logrando precios más altos. Puedo reforzar eso, pero solo puedo hacerlo de manera anecdótica en este foro. Pero creo que ya lo hemos hablado fuera de cámara antes. Y al final, de lo que se trata es de un ecosistema, es una red y necesitas tener, usando la analogía del ecosistema, polinización cruzada. Desde la perspectiva de la red, intercambio de datos. Así que las agencias de calificación necesitan trabajar con los exchanges que tienen esta señal de precio y datos y distribuir esa información preguntándose cuál es la correlación aquí respecto a una calificación alta. ¿Obtiene una prima? ¿O por el contrario, un proyecto con una calificación baja se negocia con descuento? Si la idea es correcta, prueba con los datos, un bucle de retroalimentación de refuerzo. Al distribuirlo, es similar a otros activos. Veamos los bonos. En los mercados de deuda existen calificaciones que juegan un papel importante en términos de cómo se fijan los precios de estos instrumentos. ¿Por qué el carbono, una clase de activo emergente del futuro, debería ser diferente? Marca Blythe y las anécdotas que estamos escuchando son de un corredor aquí que dice, oye, estos proyectos de gas de vertedero solían ser muchos de estos. Este crédito en particular tiene una calificación alta. Estos tipos ya están totalmente agotados. Están tratando de averiguar cómo pueden hacer el próximo proyecto porque les está encantando. Y hace poco estaba hablando con un operador que está empezando a contarme sobre la sensibilidad al precio de los datos de calificación, lo cual es algo nuevo para todas las agencias de calificación. Eso nos obliga a actuar con la máxima integridad para asegurarnos de, oye, esto está empezando a convertirse en información sensible al precio. Tenemos que tener cuidado con eso. Así que eso es importante para todos nosotros. Así que ese es un ciclo de retroalimentación. Precios más altos. Entonces, ¿qué hago yo como desarrollador para que mi proyecto llegue ahí? de nuevo, no eres la estrella. Estás ayudando a orientar el mercado hacia ese resultado. Pero creo que también tenemos la obligación de presentar material, ideas y transparencia sobre cómo hacemos nuestro trabajo. Eso permite a los desarrolladores analizarlo, comprenderlo, asimilarlo e incluirlo en su reflexión sobre cómo desarrollar proyectos. Por ejemplo, sobre RDD, un tipo de proyecto muy debatido, publicamos un informe hace unos meses titulado ¿Cómo convertir RDD en verde?, Me gusta esa analogía. donde ofrecimos 6 recomendaciones para los desarrolladores de proyectos. Desde la línea base, necesitas elegir una línea base apropiadamente realista, entre paréntesis, conservadora. Más atención a la permanencia del proyecto, cronogramas de proyecto más largos, compromisos más prolongados para realizar el monitoreo. Y eso también generará plazos mayores y más largos en el lado de la compra a futuro. Exactamente. Porque si los clientes tienen esa confianza en la longevidad, entre comillas, permanencia de ese proyecto, entonces básicamente están más dispuestos a comprometerse a una compra a futuro a más largo plazo. Por un lado, de manera muy egoísta, quieren cubrir ese riesgo de precio. Si saben que ese proyecto es de una calidad incuestionable, entonces para ellos es una decisión obvia. Y también hicimos otras 4 recomendaciones sobre adicionalidad, asegurándonos de que haya evidencia clara de una consideración previa. En otras palabras, que el carbono fue claramente considerado antes del inicio del proyecto, así como un análisis del impacto financiero del carbono. Además, en cuanto a la fuga, realmente realizar una estimación adecuada e incluir esa estimación en el cálculo de los VERS y así sucesivamente. Así que hicimos esas recomendaciones y queremos hacer lo mismo en más tipos de proyectos para brindar más orientación al mundo del desarrollo.
Y lo que realmente es alentador es escuchar de un desarrollador aquí mismo en la región, estoy seguro de que los conoces tan bien como yo, que nos dijo después de que publicamos ese documento de cómo convertir el rojo en verde, diciendo, Duncan, nosotros reunimos a nuestro equipo de desarrollo, revisamos todo nuestro portafolio de proyectos y los evaluamos según esas 6 recomendaciones que hizo Calix Global. Y estamos tomando medidas donde creemos que aún tenemos margen de mejora. Eso es genial. Pero ese es el tipo de impacto que estamos buscando, Y ahora, el diálogo. esa participación. Aquí hay un ciclo de retroalimentación positiva. Sí, eso es fantástico. Y eso es un verdadero compromiso de las partes interesadas. Todos trabajando de manera colaborativa. A diferencia de ese tribalismo y ese tipo de vitriolo casi destructivo que ocurre dentro y alrededor de los mercados, que está bien, de nuevo, pero en este caso es constructivo y ayuda a avanzar la agenda. Así que Creo que eso es fantástico, así que brindemos por eso. Creo que felicidades por implementar esas 6 recomendaciones. Bien, ahora quiero aterrizar el avión, ¿de acuerdo? Me has llevado a gran altitud aquí y la estamos pasando muy bien. Quiero volver a traerlo a la Tierra, así que ahora hemos hablado sobre la puntuación de carbono, hablamos sobre los impactos en los ODS, hablamos sobre el tema más amplio de la integridad, hablamos sobre la integración, los datos y la transparencia. Todo esto es constructivo y, en esencia, está construyendo una base muy sólida para restablecer la confianza. Así que felicitaciones a ti y a tu equipo nuevamente y a las personas de este ecosistema que están trabajando arduamente para lograrlo. Pero ahora vamos a ganar tracción. Ahora soy una empresa. Y básicamente estoy haciendo lo correcto de manera voluntaria para comprar créditos de alta calidad. Tengo un compromiso de emisiones netas cero. Estoy participando activamente, reduciendo mis emisiones internas, alcance 1, comprando energías renovables, alcance 2, revisando mi alcance 3, las emisiones en mi cadena de valor, y ahora estoy yendo más allá de la cadena de valor en términos de emisiones. Lo estoy haciendo todo muy bien. ¿Cómo tomo las decisiones correctas para elegir los proyectos adecuados que formen parte de mi portafolio? Parece una pregunta obvia para quienes operan una agencia de calificación, pero ustedes tienen las herramientas. creo que sí las tenemos. Pero primero, de nuevo, quiero felicitarte por el contexto que has dado, porque importa mucho lo que dijiste al decir, oye, estoy haciendo todo lo posible. De hecho, tengo una estrategia climática. Estoy trabajando en mis propias emisiones. Estoy revisando mi cadena de suministro. Estoy considerando todo el alcance 3 sobre el uso del ciclo de vida de mi producto. Esto es importante por la distinción. La gente piensa que los profesionales del mercado somos esencialmente luditas y que lo único que nos importa es la venta del crédito. Bien, ese es el resultado. Así es como medimos el éxito. Es parte de un ecosistema, es parte de un sistema, y sin la mitigación interna, entonces es solo una fachada. Y creo que nadie que se tome realmente en serio los mercados de carbono está jamás abogando por eso. Es parte de una estrategia de descarbonización más amplia. Así que eso es todo. Ah, Descargo de responsabilidad. y luego está esta pregunta. Ok, bueno, quiero hacer más, quiero hacerlo más rápido. Y Creemos que los mercados de carbono y los créditos de carbono pueden ser un vehículo para lograrlo. Y yo diría, no hay motivo para quedarse al margen cuando se trata del carbono. vamos, Simplemente ponlo ahí. no hay. Hay ninguna razón para quedarse al margen. Porque no es una situación en la que digas, oh, todo es poco confiable. No puedo tomar una decisión porque ahora los datos, la evidencia están ahí. Hay algunas voces fuertes que sí dicen eso, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que no es un punto de vista objetivo. Lo único que diría es, no pienses. Que puedes simplemente ponerte una venda en los ojos y decir, bueno, si es un crédito de carbono, puedo comprarlo y estará bien. Eso no funciona. No, pero creo que eso también es un error de concepto. Tuve una conversación muy buena con Alvin Lee de Pure Earth y él me llamó porque le pregunté, oye, ¿cómo ves que está surgiendo todo esto? Él dijo básicamente que necesitamos servicios de carbono, no hay una industria de servicios en torno al carbono. Creo que eso ya está en marcha. Vemos a muchísimas personas y empresas realmente brillantes que están ofreciendo estas soluciones y no se me ocurre nadie que simplemente esté, ya sabes, en modo de ganar dinero rápido, eligiendo así. Hay una estrategia muy deliberada en cuanto a cómo se construye un portafolio. No estoy diciendo que eso sea el 100%, de nuevo, es un espectro,
Habrá algunos compradores que simplemente adquieran al costo más bajo posible, pero eso no resulta ser una estrategia muy sostenible a largo plazo. Parece que todos se están desplazando hacia el lado derecho de ese gráfico y, en efecto, buscando mejorar en términos de calidad, mientras equilibran el precio, así que hay un acto de equilibrio que debe realizarse. Creo que las calificaciones ofrecen una solución para lograr ese resultado, así que Y aterricemos este plan el plan. y pongámoslo de manera muy concisa. Los datos están ahí, proporcionados por la agencia de calificación. Obviamente creemos que deberías usar Calix Global, pero dejando eso de lado, utilice los datos, tome decisiones conscientes. Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Si está disponible por medio dólar, una tonelada, sí, tal vez eso significa algo. A veces también siendo objetivo, Como justo allí, hay un patito debajo y a veces dentro. Y lo hemos visto a lo largo de la historia del mercado. Tú lo mencionaste. A veces es realmente caro operar estos proyectos y a veces se trata de un activo estresado, así que, yo soy, Nick, para cerrar, mi socio de negocios y yo hemos recibido muchas llamadas diciendo, oigan chicos, solo necesitamos un evento de liquidez porque tenemos que pagarle a estos tipos esta semana. Y luego, muchas veces hay alguien del lado comprador que dice, sí, yo lo tomo a ese precio. Eso es una ganga. Y así, eso es algo impulsado por el valor. A medida que se genera más y más liquidez, esa brecha tiende a reducirse. Pero bueno, no pasa nada. Eso es un... mercado en funcionamiento. Creo que en realidad esto abre otro punto importante. Tampoco es necesario comprar solo DAC a $600 la tonelada. El DAC es excelente. Es una industria que va a desarrollarse aún más. Pero está justo a la vanguardia del nuevo paradigma tecnológico. Y vimos eso con la energía solar fotovoltaica en el lado solar, cuando costaba $800 el megavatio hora, y ahora es la forma más barata de electricidad, a menos de $2 el megavatio hora. Y así las tecnologías avanzan en ciclos y tienden a comprimirse con el tiempo a medida que ganan escala. Y piensa en DAC, creo que otras tecnologías CDR alcanzarán ese mismo punto de inflexión o deflexión, desde cualquier perspectiva desde la que quiera mirarlo. Pero tienes razón. Ciertamente no creo que los clientes con los que he trabajado, que son grandes empresas industriales o grandes aerolíneas con capacidades bastante débiles, los balances comparados con las emisiones presentan un paradigma muy diferente al de las empresas tecnológicas inversas que tienen balances enormes en relación con su perfil de emisiones. Así que, en cierto modo, hay quienes tienen y quienes no tienen, y como mercado hay que encontrar soluciones para todos. Por eso la respuesta es gestionar activamente esta dimensión de calidad en la compra de créditos de carbono, ya sea directamente o a través de un mercado o un intermediario, que además cuente con los datos y realmente muestre la evidencia de que efectivamente gestionamos de acuerdo con esos datos. Sí, Esa es la... evidencia. Decisiones informadas basadas en información basada en datos. Pero no te quedes al margen, No te quedes al margen. no ayuda. Sí, impresionante. Qué excelente punto. Así que gracias por eso. Ha sido un placer hablar contigo. Voy a hacer una pausa en ese punto y brindar por ese sentimiento. No te quedes al margen. Gracias.